Hola, hola, ¿cómo están? Yo sé por qué estás aquí. Por chismoso. ¿Verdad que sí? Yo lo sé. Seguro ya viste el título de este video y, voy a hablar sobre eso que me han estado preguntando demasiado y es un tema que yo he estado evitando, pero yo creo que ya es tiempo de hablarlo. Realmente no quería tocar este tema sin sentir que es 100% lo que pienso, lo que opino, mi posición, mi postura, y creo que para este punto ya les puedo decir esto es lo que creo y esto es lo que pienso. Les recuerdo que este video está en Spotify y está en YouTube por si les gusta cualquiera de los dos formatos. Y también les recuerdo que pueden ir a los videos anteriores para enterarse del chisme completo, de todo lo que fue el retorno. Esto es una serie como de 4 o 5 videos y este video es el último. O sea, después de esto ya no hay nada. Así que yo te voy a decir por qué dejé de brindar educación sexual en mis redes sociales, pero antes tenemos que tomar en cuenta algo, y es que actualmente me sigue mucha gente que ni siquiera sabía que yo hacía eso en el pasado. Entonces, démosle contexto primero a ellos, ¿sí? Quiero contarte que yo durante 7 años estuve trabajando en una ONG que se dedicaba a brindar educación sexual a adolescentes y jóvenes con la intención de prevenir embarazos para que ellos pudieran terminar la escuela y que no haya un tipo de deserción escolar a raíz de un embarazo no planificado. Yo trabajaba en el área de comunicación y la asociación tenía diferentes proyectos en el que brindaba educación sexual de diferentes maneras. Uno de ellos era a través de un programa de radio. Yo pertenecía a ese programa de radio y por ese programa de radio mucha gente me conoció. Entonces me conoció hablando sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, educación sexual, derechos sexuales y reproductivos y todos estos temas. Yo me los sé muy bien porque los estudié durante casi 7 años. Y conforme pasaba el tiempo yo me iba capacitando cada vez más en lo que es el género, el feminismo y todos estos temas que engloban pues todo esto, ¿verdad? Entonces, mientras yo más iba aprendiendo sobre todo esto, yo también al mismo tiempo lo iba compartiendo en mis redes sociales, porque yo siempre les he compartido todo lo que hago, o sea, más que nada ha sido como de mi vida personal. Entonces voy aprendiendo todos estos temas y también al mismo tiempo los voy enseñando y se los voy enseñando a ustedes todo lo que yo he aprendido, mis posturas y todo lo que yo pensaba en ese momento. Entonces podemos decir que yo antes no hacía el contenido que ustedes están viendo que yo hago ahorita. Lo mío antes era más educativo. Con todo lo mencionado anteriormente surge otra situación que va en simultáneo con esto en redes sociales, y es que como yo empiezo también a aprender sobre política, que el sistema, que historia y todos estos temas que de una u otra forma te despiertan la mente, también empiezo a cuestionar el sistema religioso. Entonces, en simultáneo, yo empiezo a hacer videos sobre educación sexual y sobre cuestionamientos hacia la religión. Mi mensaje básicamente era: no hay necesidad de asistir a una iglesia, no vale la pena asistir a una iglesia. En las iglesias te van a oprimir, en las iglesias te van a violentar, en las iglesias van a privarte de tus derechos, porque los tienes. Entonces yo hacía diferentes tipos de videos en los que yo promovía la educación sexual y también mostraba el cómo y por qué las iglesias son hipócritas. Y si bien es cierto, yo siempre aclaré en mis videos, en todos los videos, y porque los revisé todos, en cada uno de los videos, cuando me preguntaban ¿qué tanto daño te hizo la iglesia para que tú estés hablando en contra de la iglesia? Siempre dije: a mí la iglesia no me hizo nada, porque yo no tuve una experiencia mala en mi iglesia pasada, que fue la de ahorita, pues a la que regresé, sino más bien mi rollo era: la iglesia juzga, critica, esto es lo que está haciendo mal, esto es lo que está haciendo mal, esto es lo que está haciendo mal, esto ya no funciona. Pero era con experiencias y testimonios de otras personas. Realmente a mí en lo personal nunca me sucedió que me violentaron en mi iglesia. O sea, mi iglesia no es así. Entonces, suponete que para mis seguidores que vienen viendo esto durante 7 años, de un momento a otro, resulta que la Grace ahora es cristiana, va a la iglesia, sirve, predica y cosas así. Entonces, ellos se quedaron como, ¿qué está pasando? Y yo entiendo eso, porque sí pudo haber sido como bastante chocante, incluso para mí que yo lo viví. O sea, ustedes que lo vieron desde el otro lado del teléfono, lo ven raro. Yo que lo habité, para mí fue más raro. Y entonces las personas empiezan a preguntarme: ok, Grace,
ya vimos que eres cristiana y que ahora no solo sos cristiana, sino que estás bien metida en la iglesia y literalmente estás sirviendo en la iglesia. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tú pensás? ¿Qué opinas sobre la educación sexual? Porque antes tú promovías esto, pero se sabe que la iglesia y la religión y todos estos temas pareciera que se oponen a los anteriores. Entonces, ¿cómo, Grace? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y quiero explicarte primero por qué dejé de brindar educación sexual en mis redes sociales. No es por nada místico, como tú podrás imaginarte, pues simple y sencillamente porque yo siempre les he compartido cosas de mi vida personal, pero en esa etapa que fue el año pasado y como en este transcurso, yo pertenecía a un programa de radio, que el programa terminó. Yo trabajaba en una asociación que se dedicaba a eso y eso era lo que yo les compartía. Y en febrero yo tomé la decisión de renunciar. Claro, el motivo por el cual yo renuncié fue porque yo aspiraba a crecer en otras áreas de la comunicación. Ya no era sostenible para mí tener dos trabajos, que era este y el de redes sociales. Yo tuve que tomar la decisión de dejar el trabajo que amo, con la gente que amo, con mis compañeros que amo, por irme hacia lo desconocido, esperando que esto desconocido sea algo nuevo y bueno y mejor para mi vida, cosa que yo no sabía en ese entonces, pero aún así decidí hacerlo y qué bueno que lo hice porque la verdad, claro que una parte de mí le dolió dejar esto, pero es el ciclo de la vida, o sea, mucho podemos amar nuestro trabajo, pero no podemos usar como excusa ese amor para quedarnos en un estado de acomodamiento. Y yo sentí que si todos estos años a mí me habían hablado sobre un proyecto de vida, no era con la intención de que yo me quedara vegetando en un lugar en el que yo me sentía cómoda, sino más bien para que yo saliera de esa zona de confort, entender que lo di todo, que trabajé con mucho amor. Creo que eso la gente lo notó y no hay dudas absolutas de cuánto yo amaba mi trabajo, pero el ciclo de la vida es eso, el ciclo de la vida es cambiar, evolucionar. Hoy estoy aquí, mañana voy a estar en otro lado, no me puedo quedar estancada en el mismo espacio porque entonces en la nada, nada pasa. Y si tú quieres crecer, tenés que tomar decisiones difíciles. Y no tome en cuenta de también lo que iba a implicar renunciar, porque literalmente todo mi contenido cambió. Obviamente yo ya no te iba a estar brindando educación sexual si yo ya no trabajaba en la asociación, porque, o sea, literalmente yo estoy haciendo ahorita otras cosas, yo ahorita te estoy enseñando otras cosas, las cosas que estás viendo en mis redes son cosas que yo hago en mi vida cotidiana, porque siempre esto se ha tratado de mí, porque son mis redes sociales. Y esa fue la razón por la que yo dejé de brindar educación sexual en mis redes sociales. La segunda cosa es, ¿qué pienso ahora de la educación sexual? Esa es la segunda pregunta que más me hacen. Y yo quiero que ustedes sepan algo. Yo antes, cuando hablaba de estos temas con un enfoque preventivo, de prevención hacia embarazos y prevención a la violencia, yo lo que quiero que sepan es que yo lo hablaba desde un enfoque laico. ¿Qué significa esto? No con connotaciones religiosas. Enfoque laico es sin religión, sin espiritualidad. Entonces, tú no podías esperar que yo hablara de educación sexual como lo hacía en aquel entonces, con una base bíblica, porque yo ni creía en la Biblia para empezar. Entonces, cuando yo hablaba de estos temas con un enfoque laico, nunca era ni tocando la Biblia, ni tocando la religión, ni tocando nada, porque para mí una cosa no tenía nada que ver con la otra. Entonces, hasta cierto punto, no juzgo a la Grace de antes, porque la Grace de antes hablaba desde un enfoque laico. O sea, la Grace de antes no asistía a una iglesia, no creía en la Biblia, no tenía a Jesús en su vida. O sea, ¿me entendés que tiene sentido? Pero luego, cuando pasa todo esto y cuando Cristo llega a mi vida y dice, pues lo siento, chica, tú eres mía. Entonces, todo cambia. Y no solo cambia mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar. O sea, te digo que cambió todo, absolutamente todo. La gente que me sigue desde hace mucho tiempo atrás sabe que aquí hay una Grace que literalmente nació de nuevo. Quiero que sepas que a mí nadie me lavó el cerebro en el sentido de que Grace, como ahora ya eres cristiana, tú no puedes hacer esto, esto, esto. Ni siquiera te puedo decir que yo regresé a Jesús porque mi vida estaba mal, vacía, en depresión. No, todo eso ya te lo conté en los videos anteriores. Yo estaba bien, yo estaba en mi peak, yo estaba en lo mejor de lo mejor, yo estaba en mi prime. Dinero, fama, poder, todo lo que tú te puedas imaginar. Tampoco tan así, va. Quitémosle el dinero. Pero yo estaba bien, yo no estaba pasando una situación que me llevó a los pies de Jesús. No, o sea, yo por alguna razón acepté una invitación que me hicieron en mi iglesia. Dije yo,
pues quedémonos. Y a partir de decidir empezar a retomar la iglesia fue que todo en mi entorno empezó a destruirse, a cambiar y las cosas empezaron mal. O sea, literalmente a mí lo que me llevó a un punto de quebrantamiento no fue lo que me llevó a la iglesia, sino que fue cuando yo ya estaba ahí metida, el decir que hasta venían pensamientos en mi cabeza diciéndome, estabas mejor antes, estabas mejor antes. Todo eso ya te lo conté en un video anterior, todo eso, o sea, literalmente tú para este punto ya tienes que tener mucho contexto. Pero nadie me lavó la cabeza así, a nadie me dijo, Grace, ahora tú ya no puedes hacer esto, ya no puedes, no, nunca, jamás en la vida, nunca nadie me dijo ni me tocó el tema. En mi iglesia no hacen eso, o sea, en mi iglesia no son así. Entonces, Grace, ¿qué opinas sobre la educación sexual? Quiero aclarar algo, cuando yo hablo de educación sexual, yo no estoy hablando de lo que mayormente se conoce como los niños, con los niños no. No, yo te estoy hablando de esa educación que también dan los padres cuando sus hijos van creciendo y que les van hablando, mira, esto es así, esto es así. O sea, esa educación preventiva, no te estoy hablando de ideología de nada, o sea, te estoy hablando de la educación que dan los padres, que dan los maestros, que dan algunas organizaciones donde yo trabajé. En ningún momento se abordó ningún tema polémico hacia niños, jamás. Solo quiero que cuando te digan educación sexual en este video no pienses en niños, porque no me refiero a eso. Me refiero a adolescentes que están entrando en su etapa de desarrollo y que dicen, ¿qué está pasando con mi cuerpo? No sé nada. Y ahí entra la educación sexual que te explica sobre los cambios, sobre qué está pasando, de una forma sana. Todo esto se los digo, lo abordamos de una forma sana. No relacionen el término con lo que normalmente la gente suele pensar que es ideología de género. No lo relacionen en este contexto o en este video. Ya fuera de este video, ustedes sabrán, pero cuando yo hablo de educación sexual me refiero a esa educación que necesitamos todos de nuestros padres, de nuestros maestros y de otras personas que pues pueden aportar para que entendamos que hay un tiempo para todo. Yo creo que la educación sexual sí es necesaria, porque sí debe tener un enfoque preventivo. Sin embargo, yo creo que una persona que tiene a Jesús en su corazón y se hace llamar cristiano, sí necesita recibir un tipo de educación sexual diferenciada. Es decir, las personas cristianas no necesitan recibir una educación sexual laica. Lo que un cristiano necesita es recibir una educación sexual diferenciada, es decir, adaptada a, es decir, con enfoque bíblico. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque cuando uno es cristiano, simple y sencillamente su vida gira en torno a Cristo. Y no solo te hablo de tu sexualidad, te hablo de tus finanzas, te hablo de tu vida amorosa, de tu vida amistosa, de tu vida familiar. Te hablo de todo lo que involucra a tu persona. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, absolutamente todo lo que implica tu vida tiene que girar en torno a Jesús. Así es la vida de un cristiano. Entonces, Grace, ¿estás en contra de la educación sexual? Yo no estoy en contra de la educación sexual. Yo solo te digo que cuando yo entendí más lo que Jesús quería para mi vida, los planes que Él tenía para mí, todo lo que estableció en su palabra, que no lo estableció porque dijo, ay, hay que molestar a los humanos, hay que ponerles reglas. No, 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 no. Sino más bien todo lo que se estableció para sus hijos también tiene un enfoque preventivo. Lo único es que la educación sexual obviamente nos previene embarazos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos no solo prevención de ese tipo que está implícita, sino también prevención emocional, sino también nos prevenimos muchísimas otras cosas más, que este es un tema muy amplio. La verdad es que ahorita no te puedo explicar ahorita exactamente todo, porque ahorita estamos hablando del qué pienso yo y qué opino de la educación sexual. No te puedo explicar así como al 100 porque para eso tendría que hacer otro video, pero sí creo que hay formas en las que Jesús espera que nosotros nos relacionemos con la gente en un entorno familiar, amistoso y de pareja. Hay formas saludables de relacionarte con la gente, hay formas saludables de relacionarte con tu pareja y salir ilesa o lo más ilesa posible de una situación. Ahora, ¿tú crees que esto es opresión? El que le digan a las personas cómo tienen que vivir su sexualidad conforme a la Biblia. ¿Eso tú crees que es opresión? Claramente que no, porque también vivir tu sexualidad conforme a lo que dicta la palabra de Dios
es un derecho. Entonces no podemos asumir que los derechos solo son para las personas que quieren vivir activamente su sexualidad y no para las personas que quieren resguardarla porque sus creencias así lo permiten. Y las personas que promueven los derechos sexuales y reproductivos no deberían de enojarse por lo que yo estoy diciendo, porque más bien, si estas personas buscan que las mujeres decidan sobre su cuerpo, también se tiene que respetar cuando estas mujeres decidan vivir su sexualidad conforme a lo que la palabra dice, porque eso también es decidir sobre tu cuerpo. Decidir sobre tu cuerpo no necesariamente implica el hacer, también puede ser el decidir no hacer. Entonces, estamos hablando de un mundo de inclusión. No podemos solamente incluir a los que nos convienen y excluir a las personas que piensan diferente a nosotros, sino más bien deberíamos de respetar las decisiones que cada uno toma sobre su cuerpo. Yo entiendo por qué hay mucha presión hacia la iglesia con el tema de la sexualidad, porque lamentablemente la iglesia no ha sabido abordar estos temas. Los aborda con mucha culpa, con mucho miedo, juzgando y condenando a las personas. Ese tampoco es el camino. Claro que me hace sentido que le digan a una mujer que en la iglesia no va a poder encontrar este tipo de información, porque en realidad no lo va a poder encontrar. Lamentablemente nos hace falta capacitarnos muchísimo, no solo en estos temas, sino en cómo los abordamos, en qué palabras utilizamos. No le explicamos a las personas el por qué es importante decidir esto. Solamente les decimos, te va a pasar esto si haces esto, tú eres esto que no sé qué eres. Con esos mensajes tan condenatorios no se va a llegar a ningún lado. Ese tampoco es el camino y estás muy alejado a lo que Jesús realmente quería que una persona entendiera sobre vivir su sexualidad en él. Es más, a mí me dan unas ganas de explicarte el porqué de muchas cosas que están establecidas en la Biblia que tienen que ver con tu sexualidad, con argumentos válidos, con buenos argumentos y no con frases condenatorias que ya los jóvenes y las personas están aburridas de escuchar. Se les digo, yo que estuve 7 años estudiando esos temas desde un enfoque laico, ahorita que yo soy cristiana y todo lo que yo escucho, miro, pienso, tiene que ver como base fundamental lo que Dios dice y establece para mi vida, aún así esos temas yo se los puedo compartir a ustedes para que vean que no es la gran cosa, no es necesario asustar a la gente para que no tenga relaciones. Basta con que les expliques a las personas con argumentos válidos. Si yo lo puedo entender, que te digo ¿quién mejor que yo para decirte que hoy estoy como de este lado pensando estas cosas? Es porque yo entendí algo que no me explicó un ser humano que vino y me dijo, Grace, esto tiene que ser así, 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 sino que yo fui comprendiendo muchas cosas conforme fue pasando el tiempo y creo que también es válido que te las comparta y que te diga, pues esto es lo que pienso de este tema, esto es lo que pienso de tal tema. Entonces yo en este video te conté qué pienso sobre la educación sexual, te conté por qué dejé de brindar educación sexual, pero también te dejo la puerta abierta para que tú digas si te interesa conocer estos temas, educación sexual, con base bíblica para que veas que no es la gran cosa, que no es gran ciencia, que no es necesario un mensaje condenador, sino que esto es más sencillo y más simple de lo que tú te imaginas. Yo con gusto te doy mi opinión. No sé exactamente cómo hacerlo, irónicamente, pero creo que puedo ir resolviendo dudas de ciertos temas, de qué piensas de esto, qué piensas del otro. Para eso pues les pido apoyo a ustedes en Instagram, se pueden ir, me pueden escribir, me pueden contar y yo puedo hacer de esa pregunta un video en YouTube. Y les cuento algo, la primera prédica que yo di, o creo que fue la segunda, no me acuerdo. Una de las primeras prédicas que yo di cuando me tocó predicar era sobre las tentaciones. Y yo creo que eso sí se los quiero platicar, porque miren, si yo les estoy diciendo todo eso, yo no se los estoy diciendo desde una postura de superioridad, sino desde una postura humana que te digo, llevo 1 año en la iglesia y este tema ha sido, no te digo un reto para mí, así como que, sino que te digo que sí han venido tentaciones. Han venido personas con la intención de cosas, cómo lo he manejado, qué he hecho, qué ha pasado, todas esas cositas, ¿sabes? Que yo sé que te pueden ayudar para vivir una vida en integridad, porque se puede. Me gustaría compartírtelas, pero a este punto también siento que es mucho exponer mi intimidad de qué es lo que pasa en mi mente y cosas así, pero claro que si es algo que a ti te puede ayudar, yo con gusto lo hago, siempre y cuando yo evalúe que sí quieren
o si es una necesidad esto, escucharlo para ustedes. Así que muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Yo en esta ocasión no les digo de qué se trata el siguiente video porque puede ser que ya no haya, puede ser que sí, no lo sabemos. Vamos a ir viendo cómo esto va como evolucionando, porque la verdad es que solo quería contarles mi testimonio de una forma extendida y por eso lo hice con diferentes partes y aprovecho a cerrar pues con este video la serie de retorno, pero puede ser que yo suba otras cosas de otros temas, no lo sé, de repente. Vamos a ir viendo. Así que, chao, se va esta baby.